Muchas gracias por venir. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Mi nombre es Javier La Rosa, trabajo en el equipo de soporte de GeneXus. Y bueno, voy a estar hablándoles un poco de otra forma de ver el mundo. Entonces, inicialmente les voy a mostrar, a ver si esto me anda más o menos. Bueno, vamos a darle acá, igual estoy acá parado. Bueno, les voy a contar primero un poco de qué trata, de qué les voy a contar. Voy a hacer un breve resumen de qué les voy a contar. Les voy a mostrar algunas imágenes de formas de ver el mundo. Esta es como lo veían los hindúes hace muchísimos años. Esta imagen yo la había escuchado, pero la googleé a ver qué era bien. Venía de un mundo plano, apoyado en 3 elefantes y abajo una tortuga. Bien imaginativo cómo era que veían, cómo representaban la realidad del mundo. Después, con el tiempo, hubo un famoso escritor, Terry Pratchett, un inglés, que escribía literatura fantástica, que usó esta misma interpretación. O sea, cuando yo les comento otra forma de ver el mundo, quiero ver de alguna forma cómo representamos el mundo de hoy. Esto con los tiempos fue evolucionando y los primeros que querían representar la realidad eran los navegantes. Este es un mapa de 1500 que habían hecho los navegantes portugueses. Si ustedes ven, la geografía de África y de Europa está bastante parecida a como la conocemos hoy. Y son los primeros mapas que aparecen las costas de Brasil, ¿no? Ellos navegaban hasta ahí llegaban, y eso es lo que ellos podían representar. Igual ya la idea de que la Tierra era redonda, eso ya se manejaba, y sabían que si bien esto era un plano, se proyectaba la realidad del mundo en un plano, ya había un formato, se pensaba en un formato esférico. Y este es el último que les voy a mostrar de imágenes. Este lo conozco bastante bien. Lo que me interesa de este plano es mostrarle que han dividido el mundo, que en ese momento era solo Europa, esto es de 1325, lo habían dividido en cuadrículas, ¿sí? En realidad lo conozco bastante bien porque es un mapa que me compré una vez. A mí me encanta hacer puzzles. Un puzzle de 4000 piezas que nunca pude terminar de armar. Pero lo interesante de este es que divide la Tierra, en este caso su mundo, en cuadrículas. Que se parece bastante a cómo se hace hoy. Este es el mapamundi que todos conocemos, o sea, una proyección plana del mundo. Y al proyectar algo que tiene una forma que no es plana, tenemos deformaciones, tenemos diferencias. Lo mismo nos pasa con las coordenadas cuando queremos medir o tomar posiciones en el geoide que es la Tierra, porque los modelos matemáticos que nos permiten de alguna forma medir esas posiciones no se adecúan a la forma irregular que tiene la Tierra. ¿A qué va todo esto? A que en los sistemas geográficos el mayor problema es que tenemos más de un sistema para representarlo. Cuando hacemos proyecciones tenemos distintas proyecciones. Podemos hacer proyecciones cilíndricas, cónicas, polares, y todas son válidas. Cada uno ve en qué parte tiene menor error. Lo mismo pasa con las coordenadas geodésicas y otra cantidad de sistemas que hay. Y de algo de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero además de eso, déjenme mostrarle un poquito, ya que hablé un poco de cómo representar la Tierra, cómo representar el mundo, cómo lo representamos nosotros en GeneXus. ¿Cuándo fue la primera representación de geografía en GeneXus? No lo sé. Lo que les puedo decir es que en los últimos 10 años hemos trabajado mucho en el tema. Como consecuencia de la evolución tecnológica, nosotros de alguna forma acompañamos a los cambios tecnológicos. Para que se haga una idea, los GIS, ¿verdad?, que son los sistemas específicos de información geográfica, el más popular, por decirlo así, que es Esri, fue creado antes, la empresa Esri es antes que Microsoft, ¿no? O sea, ya ellos venían trabajando antes que apareciera Windows. Y lo que pasó en estos, hará aproximadamente unos 10 años, es que se democratizó la información geográfica. O sea, lo que antes estaba dentro de sistemas cerrados muy específicos, ahora nosotros podemos tener parte de esa información, podemos accederla fácilmente. Entonces, en el 2005 nosotros desarrollamos un control, el control MapWave, que es un control que está en el marketplace, que sigue vivo, que tiene 9 versiones y va a seguir con unas cuantas más, que en realidad era el producto de que Yahoo y Google publicaban APIs JavaScript donde fácilmente uno podía ingresar la información, visualizar cartografía web, y desde que uno empieza a visualizar cartografía web en su aplicación, empieza a manejar coordenadas, sistemas de coordenadas y otra cantidad de cosas. En el 2011 irrumpieron los Smart Device. GeneXus hizo los generadores Smart Device
Y lo que pasaba ahí es que nosotros en la mano no teníamos solo un teléfono, lo que nos pasa ahora, ¿no? Tenemos una cámara de alta definición, tenemos un GPS, tenemos un acelerómetro, tenemos una brújula, tenemos una cantidad de cosas que nos ayudan, tenemos forma de ver cartografía de buena precisión en el device. Entonces, en ese momento, nosotros lo que desarrollamos fue lo que se llama la Geolocation API, que quizás muchos la conocen. Es una especie de external object nativo que nos permite representar distancias, hacer traqueo, ubicar mi posición. En el 2013 estuvimos trabajando en lo que fue una cantidad de formas de mejorar la interfase de las aplicaciones Smart Devices con transiciones, con canvas, con transformaciones que afectaban directamente, especialmente a las aplicaciones que tenían cartografía. Y en el 2014 tuvimos una versión nueva del Map Control. Tuvimos la interacción con Ocaratech, fue un emprendimiento, es un equipo de gente que estaba trabajando y que se tenía que integrar con un GIS real, con un GIS de Esri en este caso. Y tuvimos comentando la forma en que hicimos esa integración. A mí me tocó por suerte participar de ese proyecto. Y después teníamos dos funcionalidades que eran muy pedidas y que estaban apareciendo en las APIs de Google y de otros proveedores, que eran el routing, o sea, dados dos puntos, poder mostrar el camino, el mejor camino, ya sea caminando o en auto, ida, vuelta. Y lo otro que podíamos hacer era mostrar capas KML. KML es un formato estándar donde uno puede mostrar capas de datos. En el 2015, Alejandro Paniza presentó lo que en ese momento era la versión Salto, la versión beta que hoy está liberada como versión 15, con un nuevo tipo de datos. ¿Tá? Un tipo de datos que para nosotros ahora es la nueva forma de ver, de representar el mundo en las KBG Nexus. Estamos empezando a movernos hacia otra forma de visualizar la información, de ingresarla. ¿Tá? Lo cual no quiere decir que las otras cosas que usamos se van a dejar de usar, pero de alguna forma nos vamos a ir transformando a eso. Y eso es la mayor parte de la charla. Ahora que ya les di la introducción, les voy a contar cómo va a estar dividida. En realidad vamos a tener dos secciones. Una de Location Aware, o sea, ser conscientes de la localización. Lo que más podemos explotar de las aplicaciones es la localización. La localización de un device, o ahora con el Internet of Things, la localización de objetos. Sensores que me envían la posición de otros sensores y ver cómo todas esas cosas están conectadas y qué provecho podemos sacar de eso. Y por otro lado le voy a hablar, como les comentaba al principio, de los datos. Cosas específicas que hay que tener en cuenta cuando uno maneja datos geográficos. Bueno, para eso yo siempre, a ver, no sé, tengo una deformación profesional que cada vez que tengo que presentar algo, lo único que se me ocurre es hacer una aplicación, ¿tá? Es usarlo. ¿Tá? Entonces básicamente lo que hice fue intentar usar el nuevo tipo de datos y algunas otras funcionalidades que tenían alrededor para ver qué podemos hacer con ello. ¿Tá? Entonces hice una aplicación que las voy a mostrar en ejecución y después les voy a mostrar cómo fue que hicimos esa aplicación. ¿Sí? La aplicación es muy sencilla, es una aplicación que maneja las atracciones turísticas, ¿sí? De una ciudad, en este caso Montevideo, pensando en todos ustedes que vienen a ver tecnología y eventualmente también quieren ver atracciones turísticas. Entonces, lo primero que devuelve mi aplicación que me permite hacer es, dado una posición, en este caso estoy en el Radisson, y dando una distancia, un radio de 4 kilómetros, me muestra los lugares que están cerca de ahí, que están dentro de ese radio. Entonces lo vamos a ver en ejecución. Por ahora ahí hay una KB que todavía no importa demasiado. Estoy parado en el Radisson. Y como ven, tengo tres lugares cercanos. Cuando cambio el radio, aparece uno más, que es la Feria de Tristán de Arbajo, le puse 4 kilómetros. ¿Tá? Esa es la aplicación. Todos estos ejemplos que yo les voy a mostrar están en una KB. A ver, en el Community Wiki tenemos una página específica del tipo de datos geográfico y allí va a estar subido todo el XPZ y un link en runtime de esta aplicación. A mí lo que más yo creo que lo que mejor se pueden llevar, más allá de lo que vean hoy y puedan aprender o conocer de esta nueva forma, es, si tienen dudas, bajarse el ejemplo y usarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy con un device? ¿Tá? Yo puedo ser más proactivo. En realidad, si yo me estoy acercando al Radisson Victoria Plaza, que en mi Smart Device
pueda recibir una alerta de eso. Y eso también lo hace esta aplicación que yo creé, que no es algo nuevo. Algunas de las cosas que yo les estoy contando hace 3, 4 años que ya las podemos hacer, pero después les voy a contar un poco algunos detalles interesantes de las implementaciones de esto. Bueno, entonces, obviamente puedo recibir una alerta cuando estoy llegando, en este caso, esta la sacamos el viernes antes del evento, llegando al trabajo. Bueno, después la otra funcionalidad que tengo es, yo tengo almacenado, así como tengo almacenadas las atracciones turísticas de la ciudad, tengo almacenados recorridos. Recorridos a lo largo de la ciudad. Y yo quiero, dada una atracción turística, saber qué tour, qué recorrido pasa por ella. Entonces voy a tener un panel que me ofrece todas las atracciones turísticas que yo tengo y después me retorna el nombre del tour y me muestra el camino del mismo. ¿Ok? Vamos a verlo en ejecución. De nuevo, tengo ahí la KB al lado, después les voy a mostrar bien cómo se diseñó ese web panel o el SD panel. Seleccionamos, por ejemplo, Mercado del Puerto, especialmente para el miércoles, y nos devuelve el tour por donde el Mercado del Puerto. Acá podría devolver más de uno, esto por una simplicidad de código, después les quiero mostrar el código, cómo se genera. Bueno, después otro que es bastante similar es darle información del contexto. Yo tengo, de nuevo, puedo ingresar yo una posición o darle la posición de mi celular o de algún sensor o de lo que fuera y a partir de eso obtener información del lugar que estoy. Por ejemplo, yo almacené los barrios de Montevideo, las zonas, los distritos, los municipios, en fin, podría haber almacenado lo que quisiera y tengo una forma fácil de un turista perdido, aprieta el botón y dice ¿dónde estoy? Y yo le puedo dar información de dónde estoy. ¿Correcto? A mí me gusta más hacer los ejemplos web, soy más del ambiente web, pero todas estas cosas se hacen en web o en Smart Device. Entonces, por ejemplo, allí yo presioné en el campo de golf y me trajo que era el barrio de Punta Carreta. Esto, como ven, son polígonos cerrados, ¿no? Ahí voy a dar clic en el Cerro de Montevideo y bueno, tengo toda una zona que es el barrio Cerro. Obviamente acá podría dar información de seccional policial, de los tours que pasan por allí, de, no sé, información referente, no necesariamente de un input fijo, sino de un input que yo estoy recorriendo. Y vayamos al último. Este lo que intenta mostrar es la concentración de lugares turísticos dentro de la ciudad de Montevideo. Es una forma visual de ver dónde hay más concentración turística o podría ser donde hay más turistas o cualquier otra cosa que me muestre de alguna forma la concentración de algún valor específico. Bueno, ahí de nuevo tenemos un web panel que cuando lo ejecuto me va a permitir visualizar en un mapa. Después yo les voy a mostrar, esto en realidad, esto es un grid, ya les voy adelantando. Es simplemente un grid que le cambié una propiedad y le dije que ese grid me lo mostraba como mapa con un par de inputs, ¿no? Con un par de datos interesantes. Entonces ahí, por ejemplo, los puntitos en rojo es, bueno, yo le puse que tiene más atracciones turísticas, en este caso es el Radisson Victoria Plaza o la plaza donde está el Cabildo. Hasta aquí, básicamente, son los 4 ejemplos de uso que yo les quería mostrar. Ahora les voy a mostrar un poco lo más interesante, que es cómo se hicieron. Porque como les decía, hay muchos de estos que ya los resolvíamos, pero ahora tenemos mejoras bastante considerables. Primero que nada, para modelar qué lugares turísticos tengo yo en la ciudad, lo que hice fue definir una transacción. Una transacción de places que tiene un ID, un nombre y una coordenada, que yo la voy a definir como tipo de datos geográfico. Ahora, si ven ahí, yo no puse geográfico, sino que puse geopoint. ¿Por qué? Porque en realidad el tipo de datos geográfico son 4 tipos de datos. O sea, el tipo de datos geográfico es un tipo genérico que me permite almacenar puntos, polígonos, multipolígonos, líneas, multilíneas, círculos. En fin, es un tipo de datos nativo de los DBMS. Nosotros lo que tenemos son especificaciones, abstracciones de eso, que cuando yo, por ejemplo, voy a definir una atracción turística, seguramente va a ser un punto en el mapa. Si yo voy a definir un barrio, seguramente va a ser un polígono, y si yo voy a definir una calle, seguramente va a ser una línea. Esto me ayuda
Por un lado, para abstraer dentro de la KB. Y por otro lado, algunos DBMS, como MySQL, tienen definiciones específicas para cada uno de estos datos. Si no me ayuda, si no me simplifica, puedo definir geográfico y me alcanza. Ahora, este tipo de datos lo que hace entonces, en resumen, es unificar una cantidad de funcionalidades que yo tenía por fuera, que tenía desperdigadas con dominios, el Geolocation API, Structure Data Type. Esto lo unifica y reimplementa muchas de estas funcionalidades usando lo que los DBMS nos ofrecen hoy. O sea, los DBMS evolucionaron en la línea de tiempo y tienen una cantidad de funcionalidades sobre los datos geográficos. Y eso es lo que nosotros queremos explotar ahora. Entonces, yo definí la transacción de lugares que tiene puntos y cuando yo le doy F5 a esa transacción, ya veo que en el análisis de impacto me muestra que la tabla, estoy creando una tabla que un campo se llama Geography. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a la base de datos, me olvido de la aplicación y de GeneXus, y voy a la base de datos y abro un SQL, voy a ver que ahí hay un tipo de datos nativo del DBMS. Antes yo, cuando definía un dominio geolocation, que era lo que podía hacer para definir posiciones, lo que estaba definiendo era un character. En la base de datos tenía un character. Que después si yo miraba los datos y los editaba, veía que ahí adentro sí había información geográfica, una coordenada, una latitud, longitud. Hoy esto es un tipo de datos nativo del DBMS. Y es lo que nos permite después poder usar todas las funcionalidades que el DBMS me da sobre eso. Bueno, cuando lo ejecuto, en realidad lo que tengo es una transacción así, ¿no? El control en el que yo voy a visualizar ese tipo de datos geográficos es un control de mapa, donde yo voy a poder visualizar los datos o editarlos dándole clic o haciendo drag and drop de valores. Bueno, vamos a ver entonces cómo fue que se resolvieron los 4 casos de uso que les comenté al principio. Acerca de cercanos a un lugar. Bueno, lo que yo tengo es una variable geography, que la tengo en el form. A ver si acá tengo ahí. Ahí va, una variable geography. Tengo un valor de distancia y tengo una grilla que me muestra los lugares que están a esa distancia. ¿Cómo se programa esto en GeneXus? Bueno, es un for each. Nada más ni nada menos, 3 líneas de código. O sea, ¿cómo hacía yo antes esto? Yo tenía que recorrer la tabla de las atracciones, traerme todos los registros y para cada registro aplicar una función distancia que nosotros teníamos implementado nativamente en Net o en Java en un external object. ¿Ah? Esto lo resuelve el DBMS, o sea, acá van a volver al server solo los registros que cumplen la condición. Y lo va a resolver el server con la inteligencia que tiene. Y esto es lo que vamos a tener como resultado, ¿no? ¿Qué pasa con el caso que yo les decía? Bueno, si yo tengo la aplicación Smart Device que me puede resolver la misma problemática, o sea, me devuelve los lugares, me da una alerta cuando yo me estoy acercando a un lugar. ¿Cómo yo lo programo? Bueno, eso es el API de Proximity Alert. ¿Tá? Eso es algo que nosotros implementamos hace ya 4 o 5 años, ustedes ya lo tenían disponible, pero lo que cambió son 2 cosas. Primero, que la precisión de estas API ha mejorado mucho. Cuando nosotros presentamos esto hace 4 o 5 eventos, por lo menos en estas latitudes, teníamos un margen de hasta 500 metros. ¿No? O sea que yo le daba una Proximity Alert. Era algo obvio que iba a ir mejorando con el tiempo, pero yo le daba una Proximity Alert de 500 metros, no me servía. ¿No? Ahora eso ha mejorado bastante y para la versión 15 lo liberamos en Android. ¿No? O sea que el API de Proximity Alert ahora está completa y la podemos usar tanto en iOS como en Android. Y la forma, bueno, voy a tener un panel también que me permite definir las alertas, o sea, decirle, bueno, del Radisson a 200 metros, prendeme una alerta y voy a tener, la alerta la prendo con esta propiedad del geolocation, que es un objeto de la KB, y después voy a tener un procedimiento que es el que me va a mandar la notificación que va a recibir la persona cuando se acerca a esa zona. ¿Ah? Esto no está dentro del tipo de datos geográfico, esto se mantiene en lo que se llama el geolocation, ¿tá? que es un módulo que consolida GeneXus. En un futuro la idea es unificarlos, pero hoy van a seguir coexistiendo. Bueno, vayamos a el segundo caso, que era yo tengo un lugar turístico y quiero saber qué tours o qué recorridos pasan por ahí. Primero, ¿cómo lo modelo en GeneXus? Bueno, el tour en realidad es parecido a los lugares,
yo tengo un ID, un nombre y un identificador. En este caso, el recorrido puede ser un conjunto de líneas, puede ser un polígono cerrado, puede ser hasta un punto, porque yo digo, tengo un recorrido dentro del cabildo y quizás no especifico mucho. Entonces ahí defino simplemente un tipo de datos geográfico. ¿Cómo resuelvo esta consulta? Bueno, tengo un combo que me muestra los lugares, las atracciones turísticas de Montevideo. Tengo un botón que en realidad no sería necesario, pero lo pongo para fijar ideas. Y me devuelve en una variable geográfica, me muestra el tour que macheó con el que estamos viendo. ¿Cómo se resuelve? Similar al caso anterior. Esto va dentro del for each. Tengo una función que se llama intersección, que me devuelve un booleano que, dado un punto, que en este caso es el punto de entrada, es mi atracción turística, y dado un atributo de la base de datos, me dice si está incluido o no. Esto es un cambio bastante grande. Nosotros habíamos resuelto este caso con un algoritmo que se llama el algoritmo de Raycaster. Lo habíamos hecho hace unos años en código nativo. Y ahora el algoritmo de Raycaster lo resuelve directamente el DMS. Y me van a viajar solo los registros, al server, solo los registros que cumplen esa condición. ¿Sí? O sea que esto es un cambio bastante interesante. Obviamente ahí yo devolví solo el primer recorrido por el cual pasa mi punto. Podría tener más de un recorrido que pase por el mercado del puerto, por ejemplo. Bueno, y ese es el resultado final de la ejecución. Bueno, el donde estoy es similar al anterior. Yo en realidad no tengo una lista de atracciones que ya cargué, sino que simplemente haciendo tap o dando doble clic en el mapa le digo en esta posición o dándole el my location. ¿tá? Quiero saber en qué zona estoy. Y se resuelve de idéntica forma. Es de nuevo la función intersect, ahora aplicada a un polígono, no a un geography. Pero la idea es básicamente la misma. Tengo una función que se resuelve a nivel del server. Y el resultado se ve como se muestra acá. Bueno, y vayamos al último, que es el de las zonas turísticas. Nosotros en SD tenemos, quizás algunos conocen, para mostrar puntos o para mostrar geografía en un Smart Device, lo que tenemos es una propiedad de los grids que le decimos que me muestre en el grid como SDMap. O sea, yo tengo un grid que tiene una lista de lugares, pero si yo le puedo decir, bueno, mostrame esto como SDGrid, y eso me lo va a mostrar como un mapa y cada uno de los lugares con la posición que tiene. La idea es que este concepto, que es bastante interesante, lo queremos también pasar a web. Entonces lo que empezamos es a definir custom render de los grids. O sea, yo tengo en este panel, tengo un panel que me muestra en la grilla lugares, nombres y un valor donde tengo cargado qué tanta concentración turística, por ejemplo, tengo. Esto podría ser un grid común, pero cuando yo le pongo el custom render de heatmap, esto va a salir liberado en el Upgrade 1 de la versión 15, pero ya está disponible, en realidad es un user control. Yo le indico, cuando le pongo que este custom render es de tipo heatmap, me aparecen tres propiedades que puedo configurar. Uno es el atributo que tiene la posición, que es lo que me va a mostrar en el mapa. Otro es cuando haga clic, qué es lo que me va a mostrar. Y por último es el que tiene la cantidad de valores, ¿no? Yo en el ejemplo que les había mostrado, yo cargué en mi transacción de lugares valores acá, le puse muchos valores, 100 puntos por ejemplo, al Radisson Victoria Plaza y 100 puntos a la Plaza Cagancha. ¿no? Es el indicador que me va a decir cuánto más rojito o verde se ve. Esto es lo que le decía. Estos puntos son los que tienen, cuando hago zoom, ¿no? Se va viendo que son los que tienen más concentración. Bueno, pasemos a la parte de datos. Como yo les decía al principio, los datos geográficos tienen sus particularidades. Esto, por ejemplo, esto es una imagen del geoide sin la gravedad. ¿tá? O sea, cuando la Tierra le quito la gravedad, se comprime de alguna forma y queda de una forma excesivamente irregular. Pero es la forma de darse cuenta que todos los modelos que nosotros aplicamos para medir tienen errores. ¿sí? El elipsoide o la esfera, cualquier coordenada, tiene errores. Entonces, dependiendo de donde yo esté, me conviene usar un sistema de coordenadas u otro, o me conviene aplanarlo. Para eso hay una cosa que se llama el Spatial System Identifier, el SRID. ¿tá? Es un estándar mundial
que me define una cantidad de sistemas de coordenadas con datum asociados. O sea, formas en que yo puedo representar una coordenada. Cuando yo hablo de una coordenada, generalmente nosotros decimos, bueno, latitud y longitud. Sí, pero en realidad latitud y longitud es en un datum específico, en un sistema de coordenadas específico. ¿No? A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando interactuamos con la gente acá en Uruguay de Dirección Nacional de Catastro, que tiene una cantidad de información geográfica de todos los padrones del Uruguay, ellos tenían todos los datos en metros. Y lo que tenían almacenado es en otro sistema de coordenadas que es el UTM. El UTM, así como yo les mostraba ese mapa de 1325, divide al mundo en cuadrículas y a cada cuadrícula le pone un lugar de origen, un datum. ¿Ah? Uruguay, que es un país chiquito, entra todo en una cuadrícula, en la zona 21 sur. Entonces es muy cómodo para agrimensores, para todos los que manejan y miden e ingresan datos, usar este sistema de UTM y medir todo en metros. ¿Ah? Lo cual nosotros, cuando tuvimos que usarlo, que usamos coordenada geodésica, o sea, latitud y longitud, tuvimos que hacer una conversión. Con el nuevo tipo de datos, lo que ahora pasa, ven, esos son los identificadores, por ejemplo, de la zona UTM, es el 2029, y de las WGS84, que son las coordenadas geodésicas, es 4326. Ahora, nosotros tenemos recién una aproximación con el nuevo tipo de datos, tenemos una propiedad que me devuelve el SRID que tiene mi base de datos. ¿Ah? Hoy ese SRID es solo de lectura. Si lo crean con GeneXus, la base de datos, solo vamos a tener un SRID, que es el 4326, o sea, solo vamos a usar coordenadas geodésicas, pero es el punto de partida para poder empezar a usar otros sistemas de coordenadas. Bueno, respecto a al input de datos, cómo yo ingreso datos en mi base de datos geográfica. Bueno, una es como yo les comentaba, cuando yo ejecuto la transacción, en realidad lo que voy a tener es un control en el form, que si yo le hago doble clic o arrastro el punto, me va a permitir ingresar. Por ejemplo, ahí yo tengo el registro, bueno, el campo de golf, ¿tá? Cargué una cantidad de registros y vamos a cargar un registro aquí. Voy a cargar el Estadio Centenario. ¿Tá? Entonces ingreso el código, ingreso el texto y voy a buscar, lo puedo en el mapa haciendo drag and drop, como hice ahí, o haciendo doble clic, puedo agregar el punto. ¿Sí? A ver, esto tiene sentido cuando son pocos datos, o la misma forma de que yo podría cargarlo es con el MyLocation. Con una aplicación Smart Device yo puedo tener un botón que me devuelva mi posición y eso directamente subirlo a la base de datos. ¿Tá? Esas son las formas de un input con interfaz. Ahora, nos va a pasar, muy probablemente, que yo tenga una cantidad de datos precargados. Que alguien venga y me diga, bueno, mira, yo tengo los tours, los recorridos de los tours de Montevideo y te los brindo en tal formato. Así como hay muchos sistemas de coordenadas, hay muchos formatos. El tipo de datos geográfico nos provee tres, que son estándar, no son algo. El from string es un string formateado que se usa. El WKT, el well-known text, es otro formato. Y el from GeoJSON. Entonces déjenme mostrarles. Por ejemplo, este es un proc de carga que yo armé, donde yo, ven, el primer registro lo cargué a través del from string que tiene esa sintaxis, y el otro registro lo cargué from WKT. ¿Ah? Si yo hiciera el from JSON, acá tenemos un tema en el que vamos a estar trabajando. El GeoJSON es un formato estándar que es muy común encontrar cosas en ese formato. Todavía no tenemos la posibilidad en GeneXus de tener un SDT que represente el GeoJSON. ¿Tá? Por algunas limitaciones que tenemos nosotros en cómo lo generamos. Tenemos colecciones de colecciones de colecciones sin nombre y eso todavía no lo soportamos. Pero vamos a estar trabajando en eso. Hoy, si queremos cargar un GeoJSON, lo tengo que cargar directamente de un string. ¿Sí? Pues el from GeoJSON tiene ese formato. Ahora, también puede ser que los datos que me den no están en ninguno de estos tres formatos. Entonces, puede estar en el KML, que es otro estándar que yo ya les había dicho que podemos visualizar información, pero no hacer el from. Puede ser Shapefile, que es un estándar que es el de Esri, GRCS, o mismo una planilla Excel con latitudes y longitudes. ¿Qué hago cuando tengo esto para cargar los datos? Bueno, tenemos una cantidad de utilitarios en la web, está lleno de estas cosas. Eventualmente quizás nosotros en algún momento tengamos alguna conversión
Nosotros ahora lo que estamos haciendo es usar los estándares que nos brinda. O sea, la base de datos nos brinda estos tres y nosotros los exponemos, ¿sí? Las APIs, todavía hay muchas APIs que usan el KML. Quizás en algún momento tengamos un front KML. Hoy, si yo tengo un KML, que es lo que me pasó con los barrios de Montevideo, yo me bajé, fui a la Intendencia de Montevideo, me bajé toda la información de los barrios que son KMLs, los ingresé en esta tool que se llama Ogre y me devolvió el GeoJSON. Y después hice front GeoJSON de ese file y cargué los barrios de Montevideo, ¿sí? Hay otro que está muy bueno que se llama geojson.io, que tiene ahí en el Open tiene una forma de abrir un archivo y tiene varios formatos también. Tiene KML, tiene, no sé, otros varios que hay. Y acá ya me devuelve directamente, perdón ahí, y acá me devuelve directamente bueno, no importa. Acá, en esta parte, me devuelve el GeoJSON que yo puedo incluir en la KB. Bueno, ya estoy en la hora, me parece. Bueno, nada, después le quería mostrar, a ver, de la transacción de tours. La transacción de tours, a ver, todavía no tenemos, otra cosa que nos falta de completitud es poder hacer, generalmente cuando yo tengo recorridos o polígonos o cosas, lo más común es que yo los cargue desde alguna otra estructura. Si yo quiero hoy cargar un polígono como este, no tengo forma en la interfaz. Es algo que tenemos implementado porque todavía no le pasamos el tipo de datos. O sea, es algo que vamos a tener muy corto plazo, ¿tá? Y es algo que nos han pedido. No sé qué tan común es que uno haga un input, por ejemplo, de un polígono. Sí, de puntos es bastante común con el myLocation o cliqueando. Pero de estructuras más grandes habría que ver si es útil. En cualquier caso lo vamos a tener. ¿Qué nos queda del tipo de datos entonces? Bueno, para el futuro cercano tenemos que darle completitud. Tenemos una implementación muy avanzada en web. En Smart Device tenemos una implementación parcial en Android y todavía no tenemos implementación en iOS. Tenemos que resolver cosas, por ejemplo, que un DBRET de una base de datos que tiene un geográfico me cree una tabla. O sea, tenemos una cantidad de cositas alrededor, pero creemos que la base, o sea, lo más importante es que este cambio nos permite crecer, porque todo lo que las bases de datos implementen, todas esas funciones que antes teníamos que salir a armarlas a mano, por ejemplo, ahora hay dos cosas que queremos resolver, que en realidad ya las tenemos resueltas, que son el geocode y el route. El geocode es, dado una dirección, devuélvanme la localización de esa, o el geocode inverso, que es, dado la geolocalización, devuélvanme las direcciones que tengo allí. Esto lo resuelven, hay varios servicios REST que lo resuelven, pero seguramente las APIs, seguramente las bases de datos también lo van a resolver. Lo mismo que el ruteo. El ruteo hay bases de datos que ya tienen prototipos de devolver el routing, ¿ah? Son dos ejemplos de uso que en el corto plazo, así como tenemos un método distant y un método intersect, vamos a tener un método geocode y otro método routing. Quienes quieran hacer routing ahora tienen que usar el Map Control Web. Quienes quieran hacer geocode tienen que llamar a un servicio REST provisto por OpenStreetMap, por Google, por Bing. Hay muchos servicios que devuelven eso. Y por último, ya para terminar, lo otro en lo que vamos a estar trabajando es en los providers. Es algo que estamos trabajando hace un par de años. Hoy la implementación nuestra está parada en Google, ¿sí? Usamos los Google Maps y su API es la más usada. Pero en realidad estamos investigando otra cantidad de providers. Tenemos ya un user control subido al marketplace que tiene la misma implementación, una implementación básica del API de Esri, del ArcGIS, que es su producto ArcGIS Online. Tenemos un user control también, que eventualmente lo vamos a poner en el tipo de datos, que incluye cartografía de OpenStreetMap. Ahí tenemos dos. Tenemos Mapbox, que es una librería bastante potente, pero que ahora tiene costo. Entonces, capaz que vamos a ir con esta, que se llama Leaflet, que también es bastante amplia todas las cosas que se pueden hacer. Y la idea es no atarnos a un único proveedor de cartografía. Bueno, con esto creo que ya estoy pasado, Alejandro me va a matar. Muchas gracias y cualquier cosa estoy a las órdenes.